Recién escuchamos Troca de Energía de Pericles. Les recuerdo que nos acompañan Jorge La Peña y Emilio Apud, ambos especialistas en el tema energía, y que si usted quiere escribirnos, lo haga a porqueprograma@gmail.com. Bueno, habíamos quedado en una explicación muy simpática que me estaba dando Jorge sobre quién provee de agua a las vacas. Bueno, yo justamente hablando del tema que estábamos hablando del bloque pasado, decía que la Argentina tiene un stock vacuno de 55 millones de vacas, la mayoría de las cuales toma agua en aguadas alimentadas por molinos eólicos, que uno los puede ver cuando... El famoso molino de viento. El famoso molino de viento. Y la Secretaría de Energía tiene censados esos molinos. Hay 380.000 molinos en Argentina, la mayoría están en la provincia de Buenos Aires, claro, sur de Córdoba, etcétera. Y si uno suma toda la potencia de cada uno de esos molinos, que están entre un caballo y medio, 3/4 de caballo de fuerza, es una potencia equivalente a la central nuclear de Atucha. Mirá. De forma tal que aún con vientos que no son los más importantes de la Argentina, los vientos más importantes de la Argentina están en las Malvinas, en la Patagonia, etcétera, con los vientos de la provincia de Buenos Aires se puede utilizar la energía eólica, y de hecho yo creo que un futuro nuestro indicaría una provincia de Buenos Aires más productora de energía en base a centrales eólicas modernas, que es un poco hacia donde tiene que ir la Argentina, tratando de modificar su matriz energética, hoy excesivamente dependiente del petróleo y del gas, ¿no? Además, sí, lo que hablábamos antes de la señal de precio, ¿no? Los precios así tan irrisorios, ¿no? Que no tienen ninguna relación con cualquier otro producto de la canasta familiar, yo te diría, desalienta el uso de otras energías. Desalienta el uso de usar racionalmente. Cuando vos vas a comprarte un aire acondicionado, a lo mejor mirás el color, cuánto da, que yo, pero nunca mirás la chapita de atrás que te dice el rendimiento que tiene. ¿Por qué? Porque a mayor rendimiento más caro. Entonces, pero ¿para qué voy a pagar yo más caro si después la luz es barata? Y lo mismo pasa con la calefacción. Están estos sistemas de calefaccionar el agua con el sol, ¿no? Que son unas cajas negras que se ponen arriba del techo, te calientan el agua y te ahorras cualquier cantidad de garrafas en lugares donde estás aislado, y donde está el circuito de gas por red, se vende menos. ¿Por qué se vende menos? Porque ese gas es regalado y no como el de la garrafa. Claro. Entonces yo creo que es una anomalía muy grande tener precios irreales, porque distorsiona la forma de consumir de la gente y la renovación con energías renovables, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, estos edificios que llaman, creo, inteligentes, donde todo, incluso las ventanas no se abren, porque se supone que el aire acondicionado ventila, etcétera, que los ascensores nos llevan hasta el piso 30 y pico y demás. La verdad es que aparece como un contrasentido en un país que no garantiza que en pleno verano, por ejemplo, se queden todos encerrados. Hay edificios que tienen 100% de electricidad y nada de gas, ahora como un argumento de venta, pero con la garantía que da el servicio eléctrico. Digo, es medio difícil mudarse a una casa donde no hay luz y uno se acabó, no puede hacerse ni un mate, ¿no? Exactamente, no podés calentar la pava. Mira, ahí hay un tema que es muy interesante, que es, digamos, también con vistas a generar políticas hacia el futuro. Es decir, nosotros tenemos un consumo energético que crece prácticamente con el Producto Bruto Interno en una proporción parecida. Es decir, crece un 1% el Producto Bruto, crece un 1% la demanda energética en promedio. Los países desarrollados están en niveles mucho más bajos, es decir, crece un 1% el Producto Bruto y crece 0,2 o 0,3% por año la energía eléctrica. Esto requiere mejores diseños de automóviles que consuman menos nafta por cada 100 kilómetros, mejores diseños de edificios, de todo de los aparatos eléctricos, etcétera. Es una tarea de largo plazo. Y además de educación del consumidor. Luz que no se usa debe ser apagada. Y esto implica tener una educación distinta a la que tenemos en este momento, que es una educación para el despilfarro. De forma tal que una política pública en ese sentido nos va a hacer ahorrar
muchos millones de dólares en inversión, vamos a emitir menos gases de efecto invernadero y en definitiva vamos a poder desarrollarnos mejor. Esto hay que pensarlo dentro de un contexto político, insisto, de largo plazo, ¿no? No, seguro. Yo estaba pensando cuando describieron el tema del oligopolio, que YPF tiene 50 y tantos % de la venta de naftas. ¿Cómo ven ustedes hoy el funcionamiento de YPF y cómo lo ven a futuro, no? Mira, porque es importante, gravita fuertemente. Muchísimo. Después, seguramente Emilio va a dar su opinión. Me parece un tema importante. Yo creo que algo que hay que decir es que YPF ahora es una empresa del Estado, donde el Estado tiene el 51% de poder de decisión, y es una anomalía política extraordinaria que se haya excluido a YPF del control de la Auditoría General de la Nación. Es decir, no sabemos qué está haciendo YPF y cómo es controlada. Ya YPF no es una empresa privada como cuando la administraba Repsol o cuando se vendió, y por lo tanto me parece que esta es una asignatura pendiente. Deliberadamente se lo excluyó del control del Estado a la propia compañía, y me parece que esto no favorece, tratándose de una empresa que es prácticamente monopólica. Si maneja el 60% del mercado, o entre el 55 y el 60, está manejando el mercado. Entonces, esto que esté sin auditoría del poder público, me parece algo grave, Graciela. Sí, yo coincido con Jorge de que no estamos en contra de que el Estado tenga ahora el 51%. La forma sí, estuvo mal hecha. Que tenga el 51% está bien, pero que eso no le quite su rol de comportarse como una empresa, de dar resultados en lo que hace, no ser una empresa de beneficencia. Sería un error que el gobierno use a YPF para financiarse, por ejemplo, para tener dólares, ¿no? YPF tiene acceso a dólares, y lo han hecho no solamente este gobierno, sino que lo han hecho los militares. Siempre se usó a la empresa para eso. Y además de tener el 51% o 55% en la venta, tiene el 30% de la producción. Pero yo veo un ánimo de la empresa, ¿no?, fogoneada más que nada por el gobierno, de avanzar más también en el upstream, o sea, en la parte de generación. Y entonces, en vez de cuestionarle a las provincias algunas prácticas que no son del todo correctas ahora para atraer capitales, etcétera, el Estado la manda al frente a YPF, ¿no? Y no tiene sentido, porque ¿Cómo es eso? A ver, contame un poco. Claro, YPF es la que le plantea al gobierno de Neuquén, por ejemplo, cómo hace las licitaciones, cómo es el tema. No lo hace el Estado Nacional. Y yo creo que lo tendría que hacer el Estado Nacional, porque si bien es un protagonista importante, YPF pierde su rol de ser una empresa dentro del sector y ser competitiva. Aparece como un brazo de inspección. Pero Graciela es un brazo. ¿Quién es el que maneja el la cabeza con está el en otra 51%? Es Axel Kicillof. Sí, sí. Ahora vos pones Axel Kicillof a un lado y pones al otro lado a Miguel Galucio, son agua y aceite, no se puede mezclar. O sea, YPF tiene que ser una empresa manejada por el Estado, por los directores que designe el Estado, pero no tiene que dejar de ser una compañía que esté en competencia con el resto. Lo que tiene que tener es una dirección estratégica. No es lo mismo la Shell, que hace sus inversiones, o la ESO, que hace sus inversiones en un contexto absolutamente global y evalúa si le conviene más invertir acá o en Indonesia, que una empresa que es de la Argentina, que va a ver la realidad, digamos, los objetivos estratégicos también del accionista principal, que es el gobierno o el Estado argentino. Bueno, tengo entendido que eso es lo que hace Petrobras. Eso es lo que hace Petrobras, pero compite con digamos que es Brasil. Exactamente. Entonces, me parece que es fundamental que se entienda esto. El Estado fija criterios estratégicos, pero el modo de desempeñarse tiene que ser, digamos, de una empresa en competencia, no en monopolio. Nosotros no tenemos que hacer un monopolio o recrear un monopolio estatal, sino tener una empresa del Estado en competencia con objetivos nacionales y transparente en su gestión, cosa que no es a este momento. Fíjate que el contrato que se ha hecho con Chevron
todavía es secreto. Y sí. Eso me parece una anomalía grave. Emilio, vos querías decir algo. Sí, yo quiero decir que coincido que tiene que tener una visión más estratégica, pero estratégica para ganar dinero tiene que ser. Porque el 51% de las acciones, si se maneja bien la empresa, va a ser dinero para los argentinos, para que lo maneje el gobierno de turno, ¿no? Y que tiene que saber qué hacer con eso, no puede ir a gasto, tiene que ir a inversión o lo que sea. Entonces, la Shell, ¿qué hace? Optimiza su gestión para que los accionistas después tengan su rentabilidad, su dinero, sus dividendos. Sí. YPF, el 49% lo mismo va a ser para miles de accionistas que están en la bolsa, pero el 51% va a ser de todos los argentinos y se administra bien. Por eso tiene que tener un criterio empresario y de eficiencia y de ganar la mayor cantidad posible de dinero para que después derramen otras actividades que no tienen esos fondos, ¿no? Seguimos enseguida. Recién escuchamos a Je veux de Saz. Y seguimos con Jorge La Peña y Emilio Aput. Y bueno, sigamos porque veníamos bien. ¿Qué medidas tomarían ustedes si fuesen convocados? Imagínense, yo los llamo, ya soy gobierno, y les digo, a ver, Jorge, Emilio, ¿qué hacemos con energía? Algunas medidas, concretas, así se sepa que lleva tiempo que hagan efecto. ¿Me tiran? Bueno, yo te voy a tirar 2 o 3, después Emilio te dirá otras y así iremos conversando. Sí, no me tiren las mismas, por favor. No, vamos a... Bueno, en principio, mira, hay que regular. El petróleo es el 85%, el petróleo y el gas es el 85% de toda la matriz energética argentina. Traducirlo para el oyente que no sabe lo que es. Quiere decir que del 100% de energía que se consume, energía en todas sus formas, petróleo, gas, energía eléctrica, el 86% se fabrica con petróleo o con gas. Y el resto son las fuentes, ya vemos alternativas, hidroelectricidad, nuclear, etcétera, leña. Bueno. Ahora, el sistema del petróleo en este momento carece de una ley actualizada. Una ley que fije los derechos y las obligaciones de las partes para la explotación del servicio. El sistema legal es una ley del año 1967, que en mi criterio es obsoleta, que es la ley 17319, complementada por lo que se llama la ley corta, y me parece que hay que darse una discusión profunda, generar una nueva ley en el Congreso Nacional, con una discusión transparente y que se consulte a todos los actores. Entonces estaríamos empezando de nuevo con un régimen legal, digamos, para que dure 40 o 50 años hacia adelante. Creo que hay que reponer al Estado en el ejercicio de sus roles indelegables que no ha ejercido en los últimos 20 años, diría yo. ¿Cuáles son esos roles indelegables? No son precisamente los empresarios. Son fijar la política nacional, cosa que es una política muy débilmente fijada y a veces en forma irracional, hacer la planificación energética estratégica. Esto requiere un plan, requiere imaginarse 15 años hacia adelante o 20 años hacia adelante y tomar decisiones para actuar sobre ese futuro. Nosotros hemos hecho... nosotros somos 8 ex secretarios de energía que tuvimos la rara virtud de coincidir. ¿Cuántos hubo en toda esta etapa de democracia? 14, ¿no? 14, sí. Así que ya es una buena mayoría. No, lo bueno es que, viste, los argentinos somos muy peleadores, muy rencorosos y bueno, nos hemos juntado a pesar de que pensamos distinto, ¿no? Pero en el sector energético no hay mucha divergencia para buscar la solución. Hemos elaborado una propuesta de 14 puntos que tenemos la esperanza que la firmen los que más posibilidades tienen de ser presidentes a partir del año que viene. Bueno, yo la leí, por eso los convoqué. Claro. Pero ahora, no voy a ser, no me voy a candidatear a nada. La idea es que un solo gobierno no puede resolver este problema. Así es. Primero, porque no tiene tiempo, y segundo, porque si los otros le bombardean o le cascotean el rancho, como se dice en el Congreso, cuando hay que sancionar leyes, como dice Jorge, no va a funcionar, ¿no? Yo quiero dar una visión un poco menos política que la que da Jorge, ¿no? Más a lo mejor
pragmática. Nosotros tenemos recursos que hay que transformarlos en reservas, pero son recursos que con una alta probabilidad de poder ser transformados en riqueza, que son los nuevos petróleos, el shale oil y el shale gas, que está su mayor manifestación en la zona de la cuenca neuquina, después hay algo en el Austral, etcétera. Pero para ese recurso sirva de algo, es necesario la afluencia de muchísimo dinero y tecnología. Entonces yo creo que el próximo gobierno no solamente se tiene que limitar a resolver el problema energético como sector, sino el problema país como restablecer la confianza en el país. Porque el principal inconveniente que tiene en nuestro país es que ha perdido la confianza con respecto al resto del mundo. Entonces, si estamos hablando que vamos a necesitar entre hidrocarburos, ¿no?, va a salir para volver a tener el autoabastecimiento y tener saldos exportables, y electricidad, que han descapitalizado ambos sectores. Estamos hablando del orden de 20.000 millones de dólares, 15.000 millones para hidrocarburos y 5.000 millones de dólares por año, durante 15, 20 años. Bueno, imagínate que tenemos que ser atractivos, ¿no? Y al inversor una de las cosas que más le interesa es que las decisiones, sean buenas o malas, sean perdurables. Eso. Es decir, que duren durante 15 o 20 años, no que esté pensando quién viene en el 19, quién viene en el 23. Por eso nosotros machacamos mucho en las políticas de Estado, para generar confianza, ¿no?, y después implementar todas las leyes y cimentar las instituciones, porque acá se han reemplazado instituciones por tipos gritones, ¿no?, matones, y eso espanta a cualquiera, ¿no? No sirve. Sí. Bueno, mira, dentro de ese contexto yo creo que hay algunas decisiones para tomar. Por ejemplo, tenemos que tomar noción de que el 90% de las superficies que pueden contener petróleo, que son las cuencas sedimentarias de la Argentina, están inexploradas todavía a pesar de los 100 años de historia petrolera. Y dentro de esto tenemos el mar, desde toda la costa del litoral marítimo hasta el talud oceánico. Hay una empresa ad hoc para el mar, ¿no? Ahí tenemos que una situación, digamos, que sería la presencia de Enarsa, que es un invento, digamos, de esta... Enarsa... A Enarsa le han dado, es una empresa del Estado creada para descubrir petróleo, que en 10 años no ha podido descubrir un litro, y que se le ha dado el permiso de explorar hasta de todas las áreas hasta el talud oceánico. Bueno, Enarsa tiene que ser eliminada y esas áreas deben volver al Estado argentino. El Estado tiene que hacer sobre esas áreas una política exploratoria, licitando desde el área de energía. Exactamente. Entonces ahí tenemos un gran programa exploratorio para descubrir nuevos yacimientos de petróleo y ponerlos en producción, que se supone que deben existir. Exactamente. Que digamos, la actividad en Brasil ha sido exitosísima, con una buena política implementada del año 97 para acá. Ha descubierto yacimientos gigantes que se llaman el Presal, con presencia de Petrobras y otras empresas de primera línea mundial, inversiones que han afluido a Brasil. Además, sobre las Islas Malvinas hay también una actividad muy intensa, y la Argentina tiene una actividad nula, de forma tal de ahí tenemos para hacer un programa. Enfrente de Punta del Este los uruguayos están buscando también. Es decir, en las dos puntas se están buscando, y nosotros, como el perro del hortelano, mirando lo que hacen los uruguayos, que hacen los ingleses. Entonces tenemos programas para implementar. Y esto hay que hacerlo, como dice Emilio, en el marco de una política de Estado que trascienda la política de un gobierno, en el cual cada gobierno vaya haciendo su aporte y su parte, construyendo su parte de la historia, ¿no? Sí, realmente yo lo que estoy viendo en general es que todos los temas que estamos tratando, tanto aquí como en el Club Político Argentino, además, quienes nos ocupamos de la Argentina del presente y de la que tiene que venir, tienen políticas inmediatas en los casos de socorro social, pero a mediano y largo plazo en situaciones que seguramente son urgentes, porque la provisión de energía es urgente. Sin embargo, sabemos todos que nos va a llevar mucho más tiempo, y lo que
yo quiero destacar es este concepto de ustedes de que hay que buscar consensos. No se puede utilizar la política para impedir que se avance. Si hay que recuperar confianza, tanto interna como externa. Interna para la política y externa para aquellos que quieran venir a invertir. Después que se regule, que se fije, que se sea exigente con esas formas de inversión. Ahora, hay que ser razonable y al mismo tiempo hay que garantizar, un país tiene que garantizar que no va a estar cambiando las reglas del juego cada día. No Sobre todo en inversiones que maduran en 20 años o 30 años, ¿no? Nadie va a venir a invertir acá si no sabe dentro de 4 años qué va a ser el próximo gobierno, ¿no? Pero por lo mismo, me parece a mí, y tal vez lo que ustedes quieran decir, es que cuando se toman estos acuerdos y se repone confianza para la gente, a mí me duele, por ejemplo, cuando los programas cómicos se dice un político, 2 políticos, 3 políticos, ninguno honesto. Es terrible, son bromas. Y en la gente a veces queda eso, o incompetencia. Pero al mismo tiempo, que haya acuerdos, que haya compromisos, también el ojo que siempre está mirando la situación política de un país para venir a invertir, o para ir a invertir, lo está percibiendo y lo está midiendo. Seguro. Si alguien que hace un contrato con un gobierno imagina que la oposición le va a fastidiar todos sus planes, y se va a otro lugar más tranquilo. Mira, Graciela, somos optimistas respecto al futuro. Creemos que hay una toma de conciencia. Yo te puedo asegurar que Wiener sabe esto y tiene conciencia. Te puedo asegurar que Macri sabe esto y tiene conciencia. Te puedo asegurar que Scioli sabe esto y tiene conciencia. Te puedo asegurar que Sanz y Cobos lo saben. Y me parece que esto va mostrando una nueva generación de dirigentes que ha dejado de lado la demagogia, sabe que este es un problema estratégico, sabe que lo tiene que resolver en el largo plazo y con acuerdos. Y esto, a mí y al grupo de exsecretarios, nos parece que es lo que alienta a seguir en la tarea. Esto es esperanzador, lo cual me encanta. Para una tarde de domingo, si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos a porqueprograma@gmail.com o puede vernos en el YouTube de la radio, 1110 escrito con letras. Les agradezco a ustedes el habernos acompañado y me despido de los oyentes hasta el próximo domingo a las 14 en la 1110, en este programa que se llama ¿Por qué? Y sigan en la 1110 con la vuelta al dial en 80 Mundo.